Good morning. Good morning. A ver, buenos días. Esperemos un segundo que veo que está conectado Gracias. otra persona, pero todavía no se le conecta el micrófono. Ok, no se conectó. Em, muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a estar viendo lo que es la pronunciación de las vocales. ¿Ok? Debido a que no solamente estás tú en el grupo, sino que también hay otras dos personas. Vamos a esperar un segundo a ver si alguna de estas personas se llega a conectar al Zoom. ¿Ok? Ok. Entonces, también aparte de eso, quería comentar que el día de hoy vamos a estar copiando bastante, de hecho. ¿Por qué? Yo creo que esta clase incluso la vamos a tener que dividir en dos partes, debido a que cuando estamos tratando acerca de la pronunciación de las vocales, es un tema un poco complejo y hay que ser como muy específicos y prudentes a la hora de hablar de este tipo de tema. Good morning, Jordan. Good morning, teacher. Me quiero presentar, un gusto, Jordan. Yo soy Bárbara Méndez Vance y voy a ser tu profesora de inglés durante este año, ¿ok? Me puedes llamar Miss Bárbara o Teacher Bárbara, de preferencia Miss es más correcto gramáticamente hablando, ¿ok? Si queremos aprender un inglés nativo, les voy a comentar, no vamos a estar hablando de manera incorrecta, vamos a estar tratando de la mejor manera posible. Gramáticamente hablando, cuando estamos en un país de habla inglesa, un país donde se habla inglés, y vamos a un colegio, a los profesores no se les llama teacher, no se les llama por su título. Aquí tenemos la tendencia a llamarle a los profesores licenciados según su título, ¿ok? Se les llama usualmente aquí a los profesores por su título. En el caso de países de habla inglesa, a los profesores no se les llama por su título, sino que se les llama más por señor o señora, que sería en el caso de una mujer que no sea casada es Miss, en el caso de una mujer que es casada es Mrs. y en el caso de un hombre, Mister, ¿ok? Entonces, de preferencia, por favor, llámenme Miss Bárbara o Miss Méndez, como ustedes prefieran y se sientan más cómodos. Por favor, Jordan, necesito que enciendas la cámara. Quiero recordarles que a la hora de estar en clases necesitamos mantener nuestra cámara encendida durante el transcurso de la clase. Es uno de los requisitos obligatorios para estar en el aula. Y aparte de eso, en lo que Jordan enciende la cámara, les quería comentar un poco acerca de la clase del día de hoy. Hoy vamos a estar viendo un poco lo que es la pronunciación de las vocales. Este es un tema complejo, puede que lo dividamos como en dos partes, pero el día de hoy vamos a ver la mayor parte del tema que podamos y la próxima clase podemos hacer es prácticas. ¿Por qué quiero dividir este tema en dos partes? Cuando vemos la pronunciación de una palabra en inglés, em, la pronunciación de una palabra se define por el sonido de sus vocales, porque el sonido de las letras no va a cambiar, ¿ok? Cuando entramos a una clase y empezamos a ver lo que es el inglés, el sonido de las letras no cambia, el sonido de las vocales sí. En el caso del español, las vocales tienen un solo sonido, pero en el caso del inglés, las vocales tienen dos sonidos, el sonido corto y el sonido largo. Por ende, voy a empezar a compartirles este documento. ¿Ok? Los documentos que vemos durante las clases son documentos que yo misma hago. ¿Ok? Entonces, en este documento vamos a ver lo que es el sonido corto y el sonido largo de cada una de las vocales. Cada vocal tiene dos sonidos. Ok, Jordan, por favor, ¿puedes encender tu cámara? Sí, licenciada. Es que ahorita estaba ahí probando a ver si se valía. Ya. Entonces, como les venía comentando, cada vocal tiene dos sonidos, el sonido corto y el sonido largo. Entonces, en la imagen que tenemos en la parte de arriba, precisamente lo que tenemos es como las vocales, en inglés vocal se dice vowel. También tenemos las palabras al lado de vowel short, que es como corto, y long, que es largo. Esto referente a los sonidos.
Entonces, debajo de vowel tenemos las vocales y yo les escribí con bolígrafo al ladito como la pronunciación de cada una de las vocales. ¿Ok? A, E, I, O, U. ¿Ok? Entonces, necesito por favor que vayan a copiar este cuadro de acá. En la parte de abajo lo que tenemos es la traducción de cada una de las palabras que están en el cuadro, ¿ok? Aparte de eso, también les quería comentar. Cuando pensamos en los sonidos cortos y largos de las vocales en el inglés, una de las formas que yo me he dado cuenta de que es mucho más fácil que las diferenciemos o las identifiquemos es que el sonido corto tiende a sonar como las vocales en español, pero más suaves y con más aire. Y el sonido largo suena tal cual la pronunciación de la vocal en el inglés. Entonces, Jordan, ¿tienes cuaderno? Sí, sí, Ya, entonces necesito por favor que empieces a copiar. puedo apagar la cámara, muchas gracias. Claro, no pasa nada. Muy bien, entonces, recordemos que estamos como empezando recién con el curso de inglés, por ende estamos viendo las cosas más básicas. Una de las razones por las cuales a mí me interesa que ustedes aprendan lo que es la pronunciación de las vocales es debido a que usualmente el sonido de una letra no va a cambiar, pero el sonido de las vocales sí tienen la tendencia a cambiar cuando estamos hablando en inglés. ¿Ok? Como cada vocal tiene su propia pronunciación, debemos de aprendernos ambas pronunciaciones para de ahí poder pasar a cuando empecemos a leer. Usualmente no hay algo, un rasgo que nos defina qué tipo de sonido tiene una vocal, si es corto o es largo, pero debido a esto, precisamente, es que vamos a tratar de aprender ambos sonidos y cuando tengamos una palabra, busquemos a nuestra propia forma cuál sería la pronunciación indicada, si es la corta o la larga. En lo que terminemos de copiar el cuadro, y esta es una indicación que le hago a todos mis estudiantes a la hora de que tengamos una clase, cuando terminamos de copiar, ya sea en un grupo pequeño o en un grupo grande, alzamos la mano en el Zoom para saber que ya terminaron de copiar. ¿Ok? Funciona tanto en grupos grandes como en grupos pequeños, pero yo lo he encontrado más fácil para que puedan como saber para poder saber quién terminó de copiar y quiénes todavía no terminan de copiar. Una pregunta, Jordan, ¿me puedes dar tu apellido? Sí, es tapón, ¿Es Tapón o tapón, es Tapón? tapón, tapón. Ya. Muy bien. Entonces, en lo que terminemos de copiar lo que es el cuadro, quiero pasar a lo que es la pronunciación, porque de nada tenemos con copiar la pronunciación de las cosas, pero no practicarlas. Entonces, para eso estamos acá. Vamos a estar viendo todo por escrito y al mismo tiempo vamos a estar practicando. ¿Por qué? Porque la práctica hace al maestro, ¿no? ¿No dicen eso? Pues en realidad eso es cierto. Cuando estamos hablando acerca de pronunciaciones de palabras en inglés, lo que nos puede ayudar a la pronunciación no es solamente leerlo, sino también practicarlo, vocalizarlo, porque de nada nos sirve tenerlo escrito si nunca lo vamos a decir. Y cuando lo digamos, ay, ¿cómo era que se decía?
pero ¿y si suena diferente a como lo tengo escrito? Entonces, tenemos que tomar en cuenta todo esto. Y también si pueden, debajo del cuadro pongan una nota que diga, cuando una E está al final de una palabra, la E no se pronuncia. ¿Ok? Por favor, al final del cuadro pongan una nota que diga que cuando en el inglés una palabra termina con E, la E es muda, no se pronuncia. Miss, ¿me repite, por favor? Cuando una palabra termina en E, la E no se pronuncia. Estamos hablando de la vocal E. El sonido de la E en inglés tiende a sonar como lo que es una H en español, tiende a ser un sonido mudo cuando está al final de una palabra. ¿Ok? En el caso de la E, la mayoría de las veces, a menos de que la E sea la única vocal en una palabra, cuando la E está al final de una palabra, esta E es muda. Como ejemplo, tenemos varias de las palabras que están en el cuadro que tienen la E al final. Apple, no decimos apple, ni apple, sino apple. La E no se pronuncia. Age, lo mismo. Se pronuncia la A, se pronuncia la G, no se pronuncia la E. En el caso de palabras como egg, que la única vocal es la E, ahí sí se pronuncia la E. Palabras como eat también se pronuncian. Palabras como ice, se escribe I-C-E, pero la E no se pronuncia, no la vamos a escuchar. O en el caso de la palabra olive, olive termina en V, pero no decimos olive ni olive, sino olive. Cuando la E está al final de una palabra, la E no se pronuncia. Muy bien, Jordan, ¿sí copiaste? Sí, sí, Miss. Ya, necesito que enciendas tu cámara si ya terminaste de hacer lo que ibas a hacer. Muy bien, entonces, ahora vamos a practicar lo que es los sonidos de las vocales. Entonces, tenemos vowels, las vowels que son las vocales, y tenemos A, E, I, O, U. Necesito que repitan solamente las vocales. Se les va a estar llamando por orden para poder hacerlo de manera organizada. Empecemos por José Arturo Quintana. Miss, tengo que decir las vocales. Sí, solamente las vocales. La pronunciación de corto y largo ya lo vamos a ver, pero primero las vocales nada más. Ok. A, E, I, O, U. Muy bien. Ahora, Jordan, por favor. Ya, Miss. A, E, I, O, U. Muy bien. Entonces, una vez que ya veamos lo que es el sonido de las vocales, se los voy a repetir para que lo puedan recordar y si ustedes así lo prefieren, pueden copiarlo en su cuaderno si se les hace una información importante, si lo quieren hacer. No les digo que lo tengan que copiar, pero si quieren copiar esto. Y es que las vocales, cuando suenan de manera corta, suenan como las vocales en español, pero con más aire. Y el sonido largo de las vocales suena igual que la pronunciación de la vocal en inglés. Repito, cuando una vocal tiene un sonido corto, esta suena como una vocal en español, pero con más aire. Cuando una vocal tiene un sonido largo, suena como la vocal en inglés. Esta información puede que les sirva de mucho porque a veces decimos, ay, la pronunciación corta y la larga, se me olvidó cuál era. La pronunciación corta era la que sonaba como la vocal en español, la larga era la que sonaba como la vocal en inglés. Nos ayuda un poco a memorizarlo más rápido, ¿ok? Entonces, de ahí lo que vamos a pasar a ver es la pronunciación según corta y larga de las vocales en inglés. Como se les había dicho, cuando la E está al final de una palabra,
no se pronuncia, así que no las vamos a estar diciendo. En muchas de las palabras del cuadro, de hecho, la mayoría de las palabras del cuadro terminan con E. La E no se pronuncia, ¿ok? Por favor, tomemos esto en cuenta a la hora de que vayamos a pronunciar una palabra en inglés que termine con E. Por más que se escriba con E, no es necesaria que la E se pronuncie, ¿ok? Entonces, cuando escuchamos el sonido corto y el sonido largo de la E, que es la A, tenemos el sonido corto que es A, o puede ser A alto, A bajo. Puede tener algún sonido con mucho aire o más bajo y con poco aire. Y el sonido largo es A, tal cual el sonido de la vocal en inglés. Como ejemplos, tenemos la palabra del sonido corto es apple. Apple. Apple significa manzana. Y como ejemplo largo tenemos la palabra age. Age significa edad. Age. La pronunciación larga, como podemos ver, es igual al sonido de la vocal en el inglés. Sonido de la vocal en inglés es A. Cuando tenemos una vocal larga y es A, decimos A. Entonces la palabra suena como age. La G se pronuncia como una Y, ¿ok? Entonces es lo que nos da este sonido de Y, age. Tenemos también la vocal I, que en español vendría siendo la E. Como sonido corto tenemos y como sonido largo tenemos I. I. Como ejemplo de palabra para el sonido corto tenemos la palabra egg. Egg. Egg significa huevo. ¿Ok? Y como ejemplo de la palabra larga tenemos eat. Eat. Eat significa comer. Eat. Tenemos la vocal I. Escuchen bien. I. Suena como un poco grave, viene mucho de la garganta. I. Entonces, la vocal I, su sonido corto es I y su sonido largo es I, de igual forma. Como ejemplo de palabra para el sonido corto tenemos la palabra itch, que itch es como comezón cuando tienes piquiña y algo te dan ganas de rascarte. Itch es la palabra, comezón. Y también como ejemplo para el sonido largo tenemos la palabra ice. Ice significa hielo. Vocales como O. Escuchen bien, el sonido es O. Es el sonido de la O mezclado con el sonido de una U al final. O. Como sonido corto tenemos O. Escuchen, no es O como en el español, que es un sonido más seco. O. En el caso del inglés se les pone aire. O. O. Entonces, aparte del sonido corto que es O, tenemos el sonido largo que es O. O. Como ejemplo del sonido corto, tenemos la palabra olive. Olive. Olive es oliva o aceituna. Algunas personas le llaman olivas, algunas otras personas les llaman aceitunas, pero es como ustedes les puedan llamar, así que yo les llamo de las dos formas por si acaso. Y también como ejemplo de la pronunciación larga tenemos open. Open. Open significa abierto. Ustedes no sé si han visto estos carteles que a veces ponen en restaurantes o farmacias o consultorios médicos que dicen como open, closed. Open es abierto, closed, cerrado. Y también como última vocal tenemos la vocal U, que en español viene siendo la vocal U. El sonido de la U, como pueden ver, en el sonido de la vocal nada más. Estamos hablando aquí del sonido de la vocal. No tiene un sonido tan fuerte como en el español. En el español las vocales suenan como A, E, I, O, U. En el caso de que estemos hablando en inglés, las vocales son con más aire y más suaves. No son tan cortantes. ¿Ok?
Entonces, la pronunciación no es you, no es you, es you, con aire, you, más suave el sonido. De igual forma, el sonido corto es a, y escúchenlo bien, suenan como una A. No me digan que no porque yo sé que es así. El sonido de la U, cuando le pones aire, suena como una A. Entonces, A es el sonido. Suena como una mezcla entre una A y una O, pero es una U con bastante aire. A. Y el sonido largo es you, you. Como ejemplo de la palabra para el sonido corto, tenemos la palabra under, under, ¿ok? Está pronunciándose con una U. Como les dije, la U no se pronuncia U, sino under. Under significa como debajo, debajo de algo. Si yo pongo un plato abajo de mi cama, yo digo, it's under the bed, está debajo de la cama. Under significa debajo de algo. Y como ejemplo de la palabra, de la pronunciación larga, tenemos la palabra uniform. Uniform, ¿ok? La palabra uniform, muy diferente a la palabra, a su significado en español, como lo podrán ver, significa uniforme. Bastante diferente, ¿verdad? Se escriben prácticamente iguales, a excepción de que uniforme en español es con una E al final y en inglés se escribe uniform con una M y ya. Pero se pronuncia uniform. Recordemos que la pronunciación de la R en el inglés no es tan fuerte como lo suena en el español y su sonido es más como R, ¿ok? Entonces, en lugar de decir under o uniform, decimos under uniform, ¿ok? Entonces, se les va a ir llamando para que puedan pasar a pronunciar específicamente los sonidos de las vocales según corto o largo. Ahora, si yo les voy a llamar y les digo, díganme la pronunciación de A, corta y larga. Solamente me van a dar la pronunciación de la vocal A. No de todas las vocales, sino de una por una, ¿ok? Entonces, empecemos con José Arturo Quintana. Aquí estoy, Miss. Por favor, empieza con la A. Digo el corto, ¿cierto? Los dos, corto y largo. Ok. Apple. Age. Muy bien. Ahora, Jordan, también la pronunciación corta y larga de la vocal A. Apple y H. Muy bien. Cuando vayamos a pronunciar la palabra apple, no pronunciamos apple, no la decimos con O. La doble P suena como una sola P. Entonces, pensemos como si hubiera APL, apple. La P y la L van pegados. No decimos apple, sino apple. Ahora, ¿pueden repetirlo una vez más? Por favor, empecemos con José Arturo Quintana. Apple. Muy bien. Y ahora, Jordan, por favor. Apple. Muchas gracias. Ahora continuemos con José Arturo Quintana, por favor, la pronunciación de la vocal I corta y larga. Age. No, en este caso, como es doble G, la pronunciación es egg. Ed. Egg. Ed. Ok, vale. Ed. It. Muy bien. Ahora, Jordan, por favor. Ya. Egg. Eight. Muy bien. Entonces, en el caso de la palabra it, como ya pudimos ver, la pronunciación a la hora de mezclar dos vocales, una de dos. O se pronuncia una o se pronuncian ambas. Muchas veces el sonido de las vocales cambian cuando las juntamos. ¿Qué sucede en el caso de la palabra it? En el caso de la palabra it, lo que hacemos es comernos esa A, hacer como que si no estuviera ahí, porque esta A no se pronuncia. Entonces, como pueden ver, en realidad la pronunciación, y ambos lo dijeron bien,
solamente se dice it. No se pronuncia en ningún momento la A. Ahora, continuemos con José Arturo Quintana, por favor, la I. José Arturo Quintana, ¿me escuchas? La pronunciación de la I corta y larga. Ok. It, eyes. Muy bien. Ahora, por favor, Jordan. Each, eyes. Muy bien. Entonces, como les estaba diciendo, la pronunciación de each es tal cual la leemos. La pronunciación de eyes empieza con I, each, comezón, eyes, hielo. En el caso de que estén en un lugar donde haga calor, pueden pedir un vasito de water with ice. Water, agua with ice con hielo. Water with ice. Si en algún momento lo necesitan. Ahora, continuemos con José Arturo Quintana, por favor, la pronunciación de la O. Olive, La corta y la open. larga. ¿Puedes repetirlo, por favor? Olive, open. Muy bien. Entonces, la clase anterior, que fue nuestra primera clase, vimos precisamente el sonido de las letras, ¿verdad? Porque vimos lo que fue el abecedario. Entonces, em, cuando vimos lo que fue el abecedario, vimos precisamente que el sonido de la V no es B, no es olive. Decimos olive, olive, pegando el labio de abajo, dientes de arriba, como si estuviéramos sonriendo y sacando aire. Olive. El sonido se asemeja mucho al de una F, se podría decir. Olive. Ahora, continuemos con Jordan. Ole y open. ¿Puedes repetirlo más lento, por favor? Ole y open. No es open. Precisamente lo que estamos viendo es la pronunciación de las vocales. En el caso de la pronunciación larga de la O es O. Entonces, la pronunciación sería open, open. ¿Puedes decirlo de nuevo, Jordan? Open. Muy bien. Ahora, continuemos con la última vocal, que es la U. Por favor, José Arturo Quintana. Under. Uniform. Muy bien. Ahora, Jordan, por favor. Under. Uniform. Ok, se les mencionó hace un rato precisamente que la pronunciación de la U y de la H tiene la tendencia a sonar como una A. A. Suena parecido a una A, no es U, no es under, sino under. La U viene desde el fondo de la garganta. Under. La pronunciación de la U tiene mucho más aire, lo que la hace sonar de esta forma. No suena tal cual la pronunciación de la U en español, por eso les pongo una H a todas las vocales, y es porque cuando hablamos de los sonidos cortos, suenan con más aire que la misma palabra en español. Por ende, podemos ver que el sonido corto de cada vocal es A, E, I, O, U, o A, ¿ok? Suenan bastante apple, under, bastante parecidos. Tienen más aire, no suenan tan fuerte como las vocales en español que suenan A, E, I, O, U. El sonido es más seco. Nosotros tenemos que añadirles aire. A, E, I, O, O. El sonido no es tan como seco, sino que tiene muchísimo más aire cuando lo estamos pronunciando, ¿ok? Ahora, Jordan, ¿puedes repetir por favor la U?
Under. Under. Jordan, por favor. Under. Muy bien, mucho mejor. No ha estado perfecto, pero vamos a estar acá para perfeccionarlo con el paso del tiempo, ¿ok? Entonces, en el caso de que les interese tener el sonido, digo, la traducción de cada una de las palabras que estaban en el cuadro, aquí está la traducción de lo que está en el cuadro y acá abajo tenemos precisamente un poco de lo que se les estaba mencionando más arriba, que cada vocal tiene un sonido diferente y cada vocal tiene dos pronunciaciones, la pronunciación corta y la larga, las cuales escuchamos a la hora de hablar o escuchar cada palabra. En el caso de los cortos, la pronunciación suena igual en español que en inglés, pero más suave. Y en el caso de de la pronunciación larga, suena igual que esta misma vocal en inglés. Por favor, necesito que copien esta partecita de acá. Recuerden alzar la mano en el Zoom en el caso de que terminen de copiar. Muy bien, una vez que ya terminamos de copiar todo lo que está presente acá, se los voy a leer. Bueno, ya se los leí, pero nuevamente se los voy a reiterar.
Cada vocal tiene un sonido diferente y cada vocal tiene dos pronunciaciones. ¿A qué me refiero con que cada vocal tiene un sonido diferente? Cada una suena diferente a la otra, ¿verdad? Y aparte de que cada una suena diferente a la otra, cada una de ellas tiene dos pronunciaciones, la corta y la larga, que escuchamos a la hora de hablar o de escuchar cada palabra. ¿Por qué me refiero a esto? Porque cuando estamos leyendo una palabra no nos va a decir, ay, sí, es que esta palabra es corta. No, no nos van a decir eso. Automáticamente cuando leemos una palabra no tenemos manera de identificar la pronunciación de las vocales si son cortas o largas. Por ende, cuando estamos hablando de palabras en inglés, escuchamos o hablamos la pronunciación. No hay manera de que la podamos leer. En el caso de los cortos, la pronunciación suena igual en español que en inglés, pero más suave, ya sabemos, con más aire. Y en el caso de la pronunciación larga, suenan igual que esta misma vocal en inglés. Ok, en la imagen de ejemplo podemos ver en escritura a bolígrafo la pronunciación de cada vocal siendo corta o larga, lo que nos ayuda a tener una idea y una pequeña ayuda de cómo se vocalizan de diferentes formas una misma vocal, tomando en cuenta que cada vocal tiene dos sonidos, ¿ok? La razón por la cual a mí me gusta escribir esto en los documentos es para que ustedes tengan como ese pequeño apoyo en el caso de que no hayan entendido algo. Entonces, si me dan un segundo, voy a compartirles otro documento. Ahora sí. No, este no es. Es que tengo dos documentos bastante parecidos, solamente que uno tiene un poco de cosas un poco más avanzadas que el resto. Ahora sí, déjenme ver si este es el documento. No, este no es el documento. Ok, entonces, en lo que busco este documento, les quiero comentar que nos quedan unos más o menos 2 minutos en el Zoom. Para los que no entiendan lo que implica esto, precisamente cuando entramos a una clase en el Zoom, em, técnicamente hablando, el Zoom nos da solamente 40 minutos para la clase. Pero nosotros, como vemos, 1 hora de clase, em, cuando se nos cierra el Zoom, continuamos, volvemos a ingresar al link para poder continuar con aquellos 20 minutos que nos van a sobrar después de la clase. ¿Ok? Entonces, nos queda menos de 1 minuto en lo que se cierra el Zoom, volvemos a ingresar. Entonces, lo que nos va a faltar después de esto va a ser ponernos a practicar un poco más las diferentes pronunciaciones que tienen las vocales, ¿ok? Porque lo que estamos haciendo más que nada es pronunciándolos para poder memorizarlos y mejorar nuestra pronunciación a la hora de pensar en las vocales siendo cortas o largas, ¿ok? Entonces, también voy a necesitar que copien esto que está acá. Estos de acá son los